Vamos a continuar con la ley periódica, la tabla periódica, propiedades de los elementos en función de sus ubicaciones en la tabla. Y bueno, vamos a darle de una vez, ¿de acuerdo? En el bachillerato normalmente les pidieron memorizar los elementos como si fueran tablas de multiplicar, pero en realidad hay que buscar otra manera de entenderlo, ¿sale? No solo es memorizar, ¿sale? Debes de saber leer para que en el examen no tengas problema a la hora de identificar una propiedad, ¿de acuerdo? De entrada comencemos con la evolución de la ley periódica, cosas que les pueden preguntar en una prueba. Miren, comencemos por aquí, ¿de acuerdo? Los químicos del siglo XIX, chicos, descubrían elementos, pero no sabían cómo organizarlos, ¿sale? Entonces, 4 pasos históricos dieron las reglas para poder organizar a la materia, a las diferentes sustancias. Primero, las triadas de Dobereiner. Esto ocurrió en 1817, ¿sale? Johann Dobereiner se dio cuenta de que podía agrupar, ¿sale? A los elementos de 3 en 3, ¿sale? Y esos 3 elementos agrupados tenían propiedades parecidas. Lo curioso era que si tomabas el peso del elemento más ligero y del elemento más pesado, el promedio de los dos te daba casi exacto el peso del elemento del medio, ¿sale? El más famoso, si ustedes lo quieren comprobar, es litio, sodio y potasio. Luego vino Newlands, ¿sale? John Newlands, en 1864, él estableció la ley de las octavas. Newlands decía que además los elementos tenían una composición interesante, incluso hasta musical. A Newlands le gustaba mucho la música. Entonces él notó que el octavo elemento tenía propiedades muy similares al primer elemento, como las notas de la escala musical, ¿sale? Él, pues, intentó demostrarlo, ¿sale? Aunque pues en su tiempo no lo tomaron muy en serio, ¿sale? Pero nos sentó las bases de que cada cierto número de elementos se volvían a repetir ciertas propiedades, las que actualmente conocemos como las propiedades periódicas. Luego llegó el señor Mendeleev y el señor Moseley, ¿sale? Dmitri Ivanovich Mendeleev, conocido también como el padre de la tabla periódica moderna, y el señor Moseley. Ellos dos, Henry Moseley y Dmitri Mendeleev, trabajaron de maneras independientes. En 1869, Mendeleev publica su primera tabla periódica. El gran aporte, el gran genio que se le reconoce a Mendeleev es que él organizó los elementos en orden, ojo, de su masa atómica, de su masa, y los agrupó en filas, prediciendo que iba a haber en algún momento nuevos elementos de la tabla, así que le dejó huecos a su tabla. Él predijo matemáticamente que esos elementos tendrían en algún momento que revelarse en la naturaleza, pero bueno, aún los humanos no los descubríamos. Eso fue muy relevante. El único error que cometió fue ordenar a los elementos no por su número atómico, sino por su masa. Y ahí es en donde entra Moseley. Henry Moseley bombardeó elementos con rayos X y descubrió que la clave de su organización no era el peso, sino el número de protones, como actualmente lo sabemos. Así nació la ley periódica actual, ¿sale? Que dice que las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos, ¿sale? Al acomodarlos así, las imperfecciones que Mendeleev todavía tenía en su tabla desaparecieron y dio la luz la tabla periódica que todavía, claro, con sus cambios a través del tiempo, seguimos utilizando, ¿sale? Bien, ahora hablemos de esa tabla. La tabla periódica es una tabla que ustedes tienen muy familiarizados ya. Si se puede, ténganla a la mano para que esta explicación sea mucho más clara. Hablemos primero de sus periodos, que son las 7 filas horizontales. Esas te indican el último nivel de energía o el número cuántico principal que tienen los electrones de ese átomo. Si el elemento, por ejemplo, está en el periodo 4, significa que sus electrones llegan pues hasta el nivel 4. Luego están los grupos o familias.
Los grupos o familias son en total 18 columnas verticales, ¿sale? Los elementos de una misma columna comparten la misma cantidad de electrones de valencia. Por eso, como los electrones de valencia determinan cómo se comporta químicamente un elemento en gran parte, pues al ser elementos con la misma cantidad de electrones de valencia, pues entonces reaccionan casi igual. Por eso les dicen familias, ¿sale? A los grupos. Estas son columnas, recuerden. Periodos horizontales, filas. Y grupos, columnas verticales. Estas son las que ustedes pueden notar en su tabla periódica. Tienes que conocer los nombres oficiales de algunas de las familias, sobre todo las del grupo A, ¿sale? Las familias de tipo A o los elementos representativos de la tabla periódica. Por ejemplo, los que suelen preguntar en exámenes son el grupo 1A, que son los metales alcalinos. Esos son súper reactivos con el agua, excepto el hidrógeno, que es un gas colado, ¿sale? El grupo 2, 2A, metales alcalino-térreos. Grupo 3 al 12 se llaman metales de transición. Son los que terminan en el subnivel D, como los que veíamos en la configuración electrónica anterior. El grupo 17, también muy importante, el grupo famoso 7A, halógenos, ¿sale? Son los formadores de sales. Son muy, muy electronegativos. Y yo aconsejo que se los aprendan de memoria. Fluor, cloro, bromo y yodo, ¿sale? Y finalmente el grupo 18 se caracteriza por ser utilizado para la configuración electrónica en formato kernel y son los gases nobles, el famoso 8A, ¿sale? Son los elementos más estables de la tabla periódica con su regla del octeto completa. Bien, ahora hablemos de los bloques de la tabla periódica. Como ustedes saben, aquí se las dibujo un poquito. La tabla periódica tiene más o menos una configuración de este tipo, ¿verdad? Todo el mundo lo hemos visto. Y abajo tiene otros elementos ubicados por acá. S, D, P, F. ¿Sale? Nos falta aquí las dos coronitas de la tabla periódica. Aquí mero. Listo. Hidrógeno y helio. Bien, hablemos de los bloques. Bloque S, grupo 1 a 2 más aquí puse helio, una disculpa, no es helio. Hidrógeno nada más, ¿sí? El bloque S son los grupos 1 y 2 y se les suele llamar metales ligeros, menos el hidrógeno. Bloque P es este. El bloque P es el grupo 13 al grupo 18. Son no metales y gases. Pregunta de examen. Bloque D. El bloque D es el de en medio. Esos son metales de transición. Es el centro de la tabla siempre. ¿Sale? En la naturaleza no los vas a encontrar libres porque están siempre en combinación con otros elementos. Por eso se les llama metales de transición. Están transicionando en la naturaleza. Las dos excepciones nada más son el oro y el cobre, que puedes encontrar en formato de pepita. Y finalmente están el bloque, F. El bloque F son los metales de transición interna, lantánidos, que son la primera fila, y actínidos, que es la fila de abajo. ¿Sale? También conocidos como tierras raras. Estos elementos están muy poco abarcados en estudios de preparatoria. No se preocupen, con que sepan que están ubicados ahí y que se llaman de esa manera. ¿Sale? Ustedes principalmente trabajan con la parte S, la parte P, algunas selecciones de la D y sobre todo trabajan con la zona de la tabla periódica de arriba. Si alguien de ustedes anda un poquito estresado por aprenderse la tabla periódica en estos últimos momentos antes de una prueba, yo les aconsejo que se enfoquen sobre todo en esos componentes, ¿sale? En estas partes de la tabla periódica. Bien, ahora hablemos de las propiedades periódicas. Son muy preguntables, entonces vámonos rápido y muy concreto.
De entrada, propiedades periódicas son las que describen cómo cambia la fuerza de un átomo a medida que te mueves por la tabla, cómo alteras sus propiedades. No memoricen, ¿sale? No memoricen flechas. Vamos a entender el concepto y usar algún truco para poderlo entender, ¿de acuerdo? Primero, radio atómico o tamaño atómico es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos idénticos unidos químicamente. ¿Sale? ¿Cómo cambia? Aumenta sí, aumenta hacia abajo y hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Muy importante. Aumenta hacia abajo, que significa que vas a ver a los átomos más grandotes abajo y también a la izquierda, lo que significa que los átomos más grandes de la tabla periódica son los que se encuentran abajo, izquierda. ¿Sale? Abajo, izquierda. ¿Por qué? Porque hacia abajo aumenta el radio, pues porque agregas más niveles de energía, más capas, obviamente. Y aumenta hacia la izquierda porque hay menos protones en el núcleo, ¿sale? Jalando a los electrones. Como hay menos protones, pues entonces el átomo como que se infla. Tiene menos fuerza el núcleo para comprimirlos. Esa es la razón. Bueno, esa es la primera. Segunda, energía de ionización. La energía de ionización podríamos llamarla como el costo que tiene un electrón. Energía de ionización es la energía mínima que necesitas para quitarle un electrón a un átomo gaseoso en su estado fundamental. ¿Sale? ¿Cómo cambia? Aumenta hacia arriba y hacia la derecha. O sea, tabla periódica, ¿dónde va a tener más energía de ionización? Los elementos que estén arriba y a la derecha. Arriba y a la derecha. ¿Por qué? Porque entre más chiquito es un elemento y más a la derecha esté, como los halógenos, por ejemplo, los que están por acá, más fuerte sujetarán a sus electrones. Tiene mucho sentido, ¿sale? Entonces, mientras más chiquitos y mientras más aprieten los núcleos a los electrones, más difícil es quitarles energía, ¿sale? Quitarles un electrón, perdón, quitarles un electrón. Otra propiedad, afinidad electrónica, es el amor por los electrones, ¿no? Es el cambio de energía que ocurre cuando un átomo en estado gaseoso gana, ¿sale? O acepta un electrón para convertirse en un anión. Recuerden que los aniones son los átomos que han ganado electrones. Los cationes son los que lo perdieron. Entonces, eso es la afinidad electrónica. ¿Cómo aumenta? Aumenta hacia arriba y hacia la derecha en la tabla periódica. ¿Por qué? Bueno, a los metales les urge, chicos, un electrón para para acercarse a un gas noble, por lo que liberan mucha energía cuando lo consiguen, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, a los no metales, discúlpenme, a los no metales, a estos, los que están normalmente en esta parte de la tabla periódica, en esta esquina de la tabla periódica, a los no metales les interesa bastante ganar lo que les falta para convertirse en el gas noble, así que liberan mucha energía cuando lo consiguen, ¿de acuerdo? Bien, luego tenemos el carácter metálico, la personalidad del elemento, ¿sale? Es la capacidad de un elemento para perder electrones fácilmente, o sea, oxidarse y actuar como un metal típico. Es la tendencia de un elemento a ceder sus electrones de valencia y formar cationes. Ojo, que el carácter metálico es lo contrario a la afinidad electrónica. Entonces, determina propiedades como conductividad, brillo, maleabilidad, ductilidad. Si les preguntan cualquiera de estas son las propiedades de los metales, ¿sale? Capacidad para conducir la energía, capacidad de devolver la energía luminosa, la capacidad para poder ser aplastados y no quebrarse, no volverse polvo, sino convertirse en una lámina y poderse estirar y en lugar de romperse, estirarse y estirarse hasta formar hilos, ¿sale? O tiras, hebras, ¿va? ¿Cómo vamos a pensar en el carácter metálico?
Bueno, sigue exactamente el mismo patrón que el radio atómico. Aumenta hacia abajo y hacia la izquierda. O sea, esta zona de la tabla periódica sería la zona donde tenemos más carácter metálico. Tiene sentido si se fijan cuando ven la tabla periódica son metales en esta zona, dejando la otra zona de la tabla periódica como los no metales. Entonces, esa, la zona de la tabla periódica de la izquierda es la zona de los metales. No sé si ustedes han visto que en geografía una forma muy característica la tiene África y pareciera como que en África encaja perfectamente bien América, ¿sale? Porque América tiene esta forma, sobre todo Latinoamérica. Entonces, a mí alguna vez me ayudó mucho como para visualizar en el examen que la zona metálica de la tabla periódica es como América, Latinoamérica, y África es la zona de los no metales. Allá están los gases nobles, allá están los no metales. Entonces, África no metálica y Latinoamérica metálica. Digo, un poquito rara la mnemotecnia, pero si les puede servir, pues adelante. ¿Por qué se comporta igual? Pues por la misma característica, ¿sale? Mientras más pequeño es un elemento o mientras menos electrones tenga en su última capa, más puede perder esos electrones, o sea, quedarse con carga positiva. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de mnemotecnia también me pudo ayudar en aquellos tiempos? Bueno, para su examen solo tienen que recordar a los dos extremos de la tabla periódica, ¿sale? El francio, que está abajo a la izquierda. Imagínense que la tabla estuviera aquí. El francio está abajo a la izquierda. Francio, de este lado. Francio, FR. FR. Y por el otro lado está el flúor. El flúor está por acá. Flúor. Como que en esta esquina y en esta otra esquina, duelo de titanes. Ah, ¿verdad? El franco y el flor. El franco, perdón, franco, esa es una moneda de Francia, perdón. El francio es el metálico gordo, digámoslo así, ¿sale? Hacia él aumenta el radio atómico y el carácter metálico. Entonces, por eso le digo el metálico gordo, porque para allá, carácter metálico mayor, y también para allá aumenta el tamaño metálico gordo, ¿sale? Aumenta radio atómico y carácter metálico hacia abajo y hacia la izquierda. Es enorme y regala sus electrones a cualquiera, así piensa al francio. Y por el otro lado está el flor. El flor es el chiquito ambicioso, si quieren véanlo así. Chiquito ambicioso, ¿por qué? Hacia él aumenta la energía de ionización, la capacidad para quitar energía, y también aumenta la afinidad electrónica y hacia él también aumenta la electronegatividad. Así que si les preguntan cuál es el elemento de los elementos más electronegativos, el flúor. El que tiene más afinidad electrónica, el flúor. El que tiene energía de ionización, flúor. Y los que estén cerca de él, pues también tienen, aunque no con la misma intensidad, las mismas características. El flúor es pequeño, ¿sale? Por eso dije chiquito ambicioso, es diminuto. Cuida con garras lo que tiene y le roba electrones a todo mundo, ¿sale? Entonces, piénsenlo así. El ambicioso chiquito y el francio, el metálico gordo. Si te preguntas por cualquier propiedad, solo piensa, esta es una propiedad de gordos desprendidos, o sea, del francio, o de chiquitos ambiciosos, del flor, ¿sale? Y sabrás la dirección de inmediato de la propiedad periódica, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar entonces al último punto de esta clase, que es la importancia socioeconómica de los elementos para México. Está sencillo, ¿sale? Yo siempre les digo cuando estamos en clase que la química no solo ocurre en laboratorios, se extrae de la tierra, mueve la economía, define el empleo de las personas. Entonces, basándonos en los autores que tuviesen que haber estudiado en el bachillerato,
pues vamos viendo algunos de los elementos que podrían preguntarles, ¿sale? Súper rápido. A ver, los dividí por los caracteres metálicos que tienen. Comencemos con metales, ¿sale? Recuerden que el metal siempre ha sido un motor minero en México. Entonces, históricamente es un país de tradición minera en nuestro país. Los metales no solo son valiosos por su brillo, por conducir electricidad, sino porque también sostienen industrias claves, chicos, en nuestro territorio. Hablemos de la plata, ¿sale? La plata, le dicen muchos, el orgullo nacional, ¿sale? En México, México es el productor número 1 de plata a nivel mundial, ¿sale? Destacando sobre todo Zacatecas, Chihuahua y obviamente San Luis Potosí, ¿sale? El valor químico, bueno, en tu examen te pueden preguntar por qué está tan codiciada más allá de la joyería la plata. Recuerden que la plata posee la mayor conductividad eléctrica y térmica de todos los metales conocidos. Por eso, hoy en día es una pieza fundamental para fabricar componentes electrónicos de alta fidelidad, para reactores químicos especiales y para paneles solares. Muy importante. Por eso los mexicanos tenemos que cuidarla. Cobre. La infraestructura de prácticamente todo nuestro país depende del cobre. Con minas en Cananea, tenemos en Sonora mucho cobre. México es uno de los gigantes mundiales en producción de cobre, ¿sale? Gracias a su ductilidad, a su capacidad de convertirse en hilos o cables, como les decía hace rato, tiene muy buena conductividad. Se puede utilizar para crear cables, obviamente. El cobre es el material que permite tender una red eléctrica en todo el país. Es un elemento clave en la telecomunicación, en los vehículos eléctricos. Sin el cobre el país se apaga, literalmente. Litio, le llaman el oro blanco, fíjense, el oro blanco del siglo XXI. Ahorita pueden meterse a las noticias y van a ver, solo ponen litio México y van a ver lo importante que es. Se encuentra principalmente en yacimientos de arcilla, sobre todo en el estado de Sonora, tenemos mucho. Ha sido declarado un metal estratégico nacionalizado por importancia geopolítica. El sexenio de Andrés Manuel lo declaró de esa manera, metal estratégico. El litio, ¿por qué? Bueno, el litio es un metal eh, muy ligero. De hecho, se considera el metal más ligero de la tabla periódica y tiene un potencial electroquímico muy alto. Lo convierte en un componente muy bueno para baterías como las que utilizamos en nuestro celular, para las computadoras portátiles y crucialmente para transicionar, ¿sale? Hacia los autos eléctricos. Por eso, si México se pone las truchas, el litio puede ser estratégico. Incluso podríamos equipararlo en algún futuro, perdón, con el petróleo. Ahora, los no metales, industria química y agrícola principalmente. Si los metales construyen la estructura, pues bueno, vamos a pensar en los no metales como los sustentadores, ¿no?, de la producción. Veámoslo así. Tenemos aquí a la fluorita, ¿sale? La fluorita es un mineral estratégico de México, ¿sale? México es el segundo productor mundial de fluorita, ¿sale? Las reservas más puras del planeta están justo aquí en San Luis Potosí. Aunque es un mineral compuesto, es la fuente principal de flúor, ¿sale? Se utiliza mucho en la metalurgia como fundente, es decir, es el que se utiliza para derretir el acero a menor temperatura. Menor temperatura, pues menor costo. Y también en la fabricación de ácido fluorhídrico, que es la base para crear teflón, chavos, gases refrigerantes y para poder industrializar el aluminio. Azufre. El azufre es abundante, sobre todo en las zonas petroleras del Golfo de México, como Veracruz y como Tabasco. Y esto es porque es un subproducto después de refinar el petróleo. En la literatura de los libros, no sé, por ejemplo, Chang menciona que el consumo de ácido fluorhídrico de un país es indicador directo de su desarrollo industrial. Fíjense nada más. El azufre mexicano se usa principalmente para fabricar el ácido fluorhídrico, obviamente, el cual se emplea para refinar petróleo, para manufacturar plástico y para producir detergentes.
Entonces, es muy importante. Luego están los fosfatos. Los fosfatos en general, aquí puse grupo fosfato, pero los fosfatos. Y el fósforo, o sea, el elemento como tal, es para la agricultura. Es extraído sobre todo en Baja California Sur. El fósforo es el componente de los fertilizantes químicos clave, ¿sale? Un fertilizante no se puede entender si no tiene fósforo. Digo, puede haber excepciones, pero junto con el nitrógeno y el potasio es clave para los fertilizantes. Sin los fosfatos, las tierras de cultivo de México pues perderían su rendimiento, decaería la producción agrícola y podríamos llegar a tener una crisis alimentaria. Bueno, el cloruro de sodio, ¿sale? Pues lo conocen ustedes, es la sal. La realidad es que aquí en nuestro país, particularmente en Baja California Sur, ¿sale? En Guerrero, ¿sale? Tenemos las salinas a cielo abierto más grandes del mundo. Fíjense, la sal de mesa no solo sirve pues, para echarnos un taquito, sino porque a nivel industrial, si tú la sometes a procesos químicos, puedes separar el cloro y el sodio, obteniendo así el cloro para potabilizar el agua y el sodio para formar sosa cáustica, que es para formar y fabricar jabón, papel y textiles. ¿Sale? Entonces, muy, muy importante. Luego tenemos a los metaloides. Aquí pusimos la clave. Palabra clave, tecnología. ¿Sale? Entonces, los metaloides o semimetales también les llaman, como el silicio, como el germanio, ¿sale? Tienen propiedades intermedias. No son buenos conductores por sí mismos, ¿sale? Pero si los alteras tantito, pues se vuelven semiconductores. La importancia que tienen para nuestro país, bueno, aunque México no produce microchips desde cero, chavos, ahorita no tenemos ese enfoque económico, sí somos una potencia en manufacturar y ensamblar en la industria aeroespacial y en la industria automotriz, sobre todo para el norte de México. Ya ven que aquí en San Luis Potosí ya comienza a verse ese repunte industrial. El silicio es el corazón de todos los transistores, pantallas táctiles, sensores tecnológicos que usan plantas industriales y ensamblan para exportar de aquí a todo el mundo, ¿sale? Entonces, siempre va a ser muy importante el silicio. Aunque no somos el principal productor, sí tenemos una gran industria que depende de él. Ahora, retos para México en el uso de estos elementos. Bueno, eh, el enfoque ecológico de un autor que tuvieron que leer en la prepa llamado Dixon, ¿sale? Y Martínez Márquez, marcan bastante claro las pautas de los retos que tiene México. De entrada, uno de los retos que se señala es dejar la actividad del extractivismo, ¿sale? Es decir, históricamente México saca el mineral bruto de la tierra, como por ejemplo la plata o el cobre, y lo vende barato al extranjero. Y luego compra cables o los microchips carísimos a otros países. Bueno, pues entonces el gran reto es desarrollar tecnología propia aquí para fabricar las baterías de litio aquí y los paneles solares también aquí en suelo mexicano. Esa es una, dejar el extractivismo, no solamente dedicarnos a la actividad primaria de la extracción, sino también tener la industria necesaria para poder refinar eso que extrajimos. Sustentabilidad ecológica es el segundo reto importante. La sustentabilidad ecológica habla de que en México tenemos que aprender a ver con otro enfoque nuestro sustento de minerales. La minería a cielo abierto gasta muchos litros de agua, chicos. Puede contaminar mantos acuíferos con metales pesados como el arsénico o el plomo y esos traen muchísimos problemas de salud, términos del sistema nervioso, etcétera. El reto es diseñar procesos de extracción limpios, o sea, transitar a la química verde. Por eso la minería a cielo abierto van a escuchar ustedes mucho en México, que siempre se está debatiendo qué tanto permitir esa actividad. Y finalmente, soberanía energética. Es el tercer gran reto. Asegurar que los elementos estratégicos como el litio o el uranio, que también tenemos, sirvan primero para garantizar la transición energética de nuestro país antes de cederle esa ganancia a corporaciones transnacionales. Por eso
lo importante de tener bien resguardados jurídicamente, en conciencia de la propia sociedad, este tipo de recursos que tenemos para que nuestro país siga creciendo y les dé empleo a todos ustedes algún día. ¿Sale? Bueno, entonces hasta aquí terminamos con la importancia socioeconómica de los elementos para México. Espero que les esté funcionando y avísenme si le están entendiendo bien a esta explicación. Aunque vamos un poquito rápido, espero que, que les sirva, ¿sale? Como su último repaso. Gracias chicos por su atención y continuamos viéndonos.